Entonces me toca hablar sobre este taller de hermenéutica básica. Estoy tratando pues de coger los principios más importantes de este tema, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a empezar esta noche definiendo lo que es la hermenéutica, ¿no? Ahí tenemos una etimología y también tenemos una definición de lo que es la hermenéutica, ¿no? La etimología pues se deriva de la voz griega hermeneuo, que significa explicar, traducir e interpretar, ¿no? De ahí pues se agarra esta palabra, que es la palabra hermenéutica en castellano, y la definición, ¿no? Como lo indica la etimología, es la ciencia que estudia los métodos, reglas, principios y leyes de la interpretación puntualmente bíblica. Yo sé que Angie puede decir, pero también hay hermenéutica legal, ¿no? Claro, porque la ley también, pues los códigos hay que interpretarlos, ¿no? Hay que ver la jurisprudencia, interpretar los códigos y todo eso, ¿no? Pero en este caso, puntualmente, estamos hablando de la hermenéutica bíblica, ¿no? Seguimos adelante. Y pues vamos a hablar un poco de los propósitos de la hermenéutica, ¿no? Tiene que ver con proveer todos los medios posibles para llegar al pensamiento original del autor. La idea es que usted y yo podamos meternos en la mente de lo que quiso decir ese autor inspirado por Dios, ¿no? El proceso de interpretación va desde el pensamiento original del autor, continúa con la expresión de dicho pensamiento en palabras y sigue con la lectura del texto y culmina en la interpretación del pensamiento original, ¿no? Como cristianos, como creyentes, nosotros debemos siempre ser muy celosos, mis hermanos, y ser muy fieles al texto, ¿no? Tener esta actitud y este amor y este temor santo de tratar de entender especialmente qué fue lo que trató de decirnos ese autor, ¿no? Y tiene como fin último guiarnos a una comprensión adecuada de Dios que se ha revelado en Cristo, la palabra encarnada. Recordemos que toda la escritura, ¿a dónde apunta? Apunta a Cristo. Y siempre tenemos que ir en esa dirección. No podemos irnos en otra dirección, siempre apuntando a Cristo, ¿no? Entonces, se podría decir que la hermenéutica es el instrumento que allana el camino para el encuentro del hombre con Dios. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos estos principios. No, no, es verdad, tenemos un propósito que es prepararles a ustedes para que puedan ser los maestros de nuestra escuela de crecimiento y discipulado y también pues, para que sean líderes de grupos y de discipulado y que puedan usar esta herramienta. Pero en primer lugar, para aplicárnosla a nosotros mismos, ¿no? Que podamos aplicarla de manera correcta a nuestra propia vida, ¿no? Para poder nosotros adentrarnos en el tema de la hermenéutica, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que entender algunas verdades, algunos principios, algunas máximas que son importantes acerca de la palabra de Dios, porque tiene que estar en concordancia la hermenéutica con lo que nos enseña y lo que nos dice, lo que, lo que se dice de la palabra de Dios, ¿no? En primer lugar, hermanos, la Biblia es un libro único, pues es de origen divino, ¿no? La Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir la palabra de Dios, ¿no? Es la sobrenatural y progresiva revelación de Dios acerca de quién es Él y quién es el hombre en relación con Él, ¿no? Ahí usted lo puede leer después en Hebreos 1 del 1 al 3, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Que pues Dios se había revelado por mucho tiempo de distintas maneras y que en estos últimos tiempos, dice el texto en Hebreo, se revela a través de su Hijo. O sea, todo era sombra de lo que había de venir hasta llegar a Cristo. Por otro lado, también dice que la Biblia forma una unidad, es decir, no se contradice en ninguna de sus partes. Todos los libros de este compendio están entrelazados entre sí y todos llevan pues a un solo propósito, apuntan a Cristo. Por otro lado, también la Biblia es infalible. ¿Qué significa esto, pastor? Significa la imposibilidad de fallar, no falla, no tiene errores, es inerrable, significa ausencia de error, ¿no? Y debe apreciarse en su justa perspectiva, ¿no? Tenemos que siempre ajustarnos. No es que la Biblia tiene que ajustarse a nuestro contexto, nosotros nos ajustamos al contexto de la palabra de Dios. Entonces, estas son verdades esenciales acerca de la palabra que tienen que estar concatenadas con la hermenéutica bíblica, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí, mis hermanos? Seguimos adelante, ¿no? Tenemos que tener algunas perspectivas correctas, ¿no? De lo que es la hermenéutica, mis hermanos, ¿no? Y cómo debemos interpretar la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo debemos interpretarla, ¿no? En primer lugar, hay tres cosas importantes que debemos aquí entender, básicamente, para poder entrar a una interpretación ya más práctica. Perspectiva correcta número uno, lo permanente y lo temporal que está escrito en la palabra de Dios. Cuando usted y yo interpretamos, es importante, hermanos, que determinemos aquello que tiene un carácter invariable y general y lo que solo fue transitorio y particular. Son dos cosas distintas, mi hermano. Lo que es invariable y lo que es general, lo que abarca a todo y a todos, y lo que es transitorio y particular, ¿no? A veces y hay una corriente, ¿no? Absolutista, ¿no? Hay una corriente que para ellos todo se interpreta de manera literal y todo se interpreta de manera permanente. Pero la Biblia tiene estos atributos, mis hermanos, ¿no? Que hay cosas que son
hay figuras, hay verdades, hay cosas que podemos ver que son invariables y generales, pero que también hay otras que son transitorias y particulares, ¿no? Atribuir a todos los textos indiscriminadamente una vigencia perenne nos llevaría a grandes errores, como los han habido en la historia, mis hermanos, ¿no? Por sus connotaciones éticos, sociales e incluso espirituales. Tenemos que saber discriminar y discernir con sabiduría qué es invariable y general y qué es transitorio y particular, ¿no? Por ejemplo, la orden que se le fue dada al joven rico, ¿no? Ahí tenemos el texto bíblico, ¿no? En Marcos 10, 17 al 22. Después, por favor, léalo y quiero que usted lo interprete, que medite en él. Pero la esencia de aquel mandato, ¿qué es lo que le dice Jesús al joven rico? Le dice, una cosa te falta, ¿no? ¿Qué le dice? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme para que hagas tesoros en el cielo, ¿no? El Señor sabía el contexto transitorio de la realidad de este hombre. ¿Cuál era? Que las riquezas lo contenían a él. Y eso era lo que no lo dejaba eh, estar en completa comunión y poder seguir al Señor, ¿no? Porque él está preguntando, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y qué es lo que veía el Señor en él, ¿no? Que la respuesta para esto era la necesidad de renunciar a todo cuanto le impedía y a nosotros nos impide seguir a Jesús, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo entre lo perenne y lo temporal, ¿no? La falta de discernimiento, hermanos, entre lo temporal y lo permanente, este es otro ejemplo, ya un ejemplo histórico, ¿no? Llevó a algunos cristianos a defender la esclavitud hasta el siglo XIX, apoyándose en la Biblia, mi hermano. Porque si usted ve, hay de hecho leyes, ¿no? En la Torá con respecto al trato con los esclavos, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues, ¿qué se hizo a lo largo de los años? Se institucionalizó, se apoyó en base a lo que decía la palabra, ¿no? Y obviamente también había algo de interés, ¿no? El tema de la esclavitud, ¿no? Entonces, para distinguir lo permanente de lo temporal, hemos de hacer un correcto uso de las leyes de la hermenéutica, mis hermanos. Saber qué es permanente, saber qué es temporal. Y en base a eso poder interpretarla correctamente, ¿no? En sentido general, ha de considerarse, mis hermanos, permanente todo cuanto tiene apoyo en la Biblia por encima de circunstancias cambiantes, ¿no? Los atributos de Dios son inmutables, ¿no? Que Cristo es Dios, que Cristo es Señor, es la misma esencia del Padre, eso es permanente. Lo temporal, ¿no? Aquello que responde a situaciones concretas, particulares, pasajeras, dadas en un lugar y en un tiempo determinados, más que a los principios básicos de las Escrituras, ¿no? Recordemos que hay doctrinas cardinales que son inmutables, pero también hay situaciones culturales, hay contextos, hay diversos contextos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ley. Obviamente, la ley fue puesta por Dios, fue inspirada por Dios, fue dada a Moisés. Pero en el nuevo pacto, la ley se podría decir que pasa a un plano sustitutivo y es sustituida ¿por qué? Por el nuevo pacto de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, ¿no? Porque entendemos que a través de la ley no podemos ser justificados, ¿no? Hay gente que quiere seguir viviendo en la ley y quiere mezclar el cristianismo, el ser cristiano, con todavía seguir guardando toda la ley. Entonces ahí podemos ver también otro ejemplo entre lo permanente y lo temporal, ¿no? Otra perspectiva correcta, lo esencial y lo secundario, ¿no? Aunque hermanos, toda la escritura es útil, no quiere decir que todos los textos de la Biblia tengan la misma importancia, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Pero no todos los textos de la Biblia tienen la misma importancia y relevancia. Por ejemplo, el pacto de Abraham con Abimelech no es tan importante como el pacto de Dios con Abraham, ¿no? Entonces, estos grados de importancia nos ayudan a destacar lo esencial como básico para una visión global adecuada de las escrituras y para su correcta interpretación. Entonces, dos cosas importantes aquí. Diferenciar entre lo que es esencial en la palabra de Dios y lo que es secundario, ¿no? Perspectiva correcta, la esencialidad no merma, esto es importante entenderlo, mi hermano. La esencialidad no disminuye, no resta relevancia de los secundarios, mucho menos que unos son inspirados y otros no. No, no es así. Eso nos llevaría a la teoría del canon dentro del canon. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia contiene la palabra de Dios y que no que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, mis hermanos, es un organismo vivo, del que no puede ser mutilado ninguna parte, no la podemos cortar. Así han hecho, por ejemplo, sectas como los testigos de Jehová. Han cortado porciones importantes y han cambiado algunas connotaciones, ¿no? Por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice la palabra, dicen los originales, pero ellos le han puesto era un Dios, para decir que Cristo no es un ser divino, un ser que no ha sido creado, que ha estado desde siempre y para siempre, sino que Dios creó al Hijo. Y eso es una herejía que viene desde el siglo II con un hombre llamado Arrio, el arrianismo que se llama. No entremos ahí en detalle, no, pero bueno. Perspectiva correcta. Otra perspectiva correcta. Puntos claros y oscuros. La Biblia a veces tiene ciertos puntos, doctrinas, cosas que pueden ser muy claras, pero hay otros que son un poco oscuros, ¿no? Y no quiere decir que oscuros de tinieblas, sino oscuros de que no son tan fáciles de interpretar, ¿no? Es cierto que no todas las partes de la Biblia son igualmente diáfanas o claras, ¿no? Ninguno de los puntos más o menos oscuros de la Biblia son hechos fundamentales.
Doctrinas como la salvación, como atributos de Dios, como la obra redentora de Cristo, etcétera, 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 son claras, aunque a veces no son tan simples, ¿no? Por ejemplo, preguntas del tipo como ¿en qué consistió el descenso de Cristo y su predicación a los espíritus encarcelados? Tal vez es una pregunta un poco que no es tan clara, ¿no? Que hay distintas perspectivas sobre este tema. U otra pregunta es, ¿cuál es la distinción entre el alma y el espíritu? ¿No? Tal vez no son tan fáciles de responder, ¿no? Pero Deuteronomio 29:29 tiene una respuesta muy buena con respecto a esto, ¿no? Y creo que esa respuesta eh, nos puede ser muy determinante. Me atrevo a buscarlo porque creo que es un pasaje que nos puede servir para entender este tema de la interpretación, mi hermano, ¿no? No sé si usted lo ha leído en alguna ocasión, ¿no? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo creo que es muy claro el Señor con respecto a este, ¿no? Hay puntos que no son tan claros, hay puntos que son un poquito, todavía son incluso no reveladas de parte de Dios, no han sido totalmente reveladas y Dios sabe por qué, ¿no? Pero lo que tenemos es para que lo guardemos, es para que vivamos, y es completo, lo que tenemos, lo que sabemos, es completo para poder vivir una correcta vida cristiana, interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Qué más, mis hermanos? ¿No? Reglas, no voy a dar todas, hermanos. Hay por lo menos 7, 8, 10 reglas y hay libros que tienen mucho más, pero voy a tomar algunas cosas importantes que nos van a ayudar para poder, por eso que le puse hermenéutica básica. Después yo podría pasarle un material que por ahí encontré como referencia para hacer también este material, que se los puedo pasar para que ustedes estudien a profundidad la hermenéutica bíblica. Se los puedo pasar junto con esto que he preparado. Regla número uno, interprete literalmente, ¿no? Esa es una primera regla, ¿no? ¿Qué son las herramientas que nos pueden servir a la hora de considerar, de leer un capítulo, un pasaje de la Biblia, ¿no? ¿Qué son esas herramientas que nos pueden servir, ¿no? Por ejemplo, una de estas es busque palabras clave, ¿no? Cuando usted está leyendo, por ejemplo, un texto bíblico, ¿no? Romanos 8, que es un texto que tiene un contexto muy doctrinal, teológico, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y habla y algunas cosas, ¿no? Tal vez ahí uno puede ir subrayando o ir escribiendo en su jornal las palabras clave, ¿no? Y esto le va a poder ayudar para interpretar correctamente. Buscar las palabras que desempeñan un papel importante dentro del pasaje. También otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es el significado dado por el autor, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué está tratando de decir ese autor, ¿no? Si usted va, por ejemplo, a Hebreos 6:1, que está hablando, ¿no? Le está hablando a líderes que les dice que ustedes ya deberían ser maestros, le dice, ¿no? Pero ustedes tienen que volver otra vez a los rudimentos, tienen que volver otra vez a las cosas básicas, no avanzan a la madurez espiritual, ¿no? Y él dice, lo que está escrito en Hebreos 6:1 se lo explica claramente en Hebreos 5:14. Otra cosa importante cuando estamos interpretando en esta regla número uno es ver los sinónimos usados. Por ejemplo, Juan 21 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Me emociona leer Juan 21, porque el Señor se les aparece a los 12. Ellos estaban desanimados, como que todo había terminado, y Pedro dice, me voy a volver atrás, voy a volver a lo que decía antes, ya no voy a hacer a lo que estaba siendo llamado, voy a volver a pescar. Y todos lo siguen a él como buen líder, porque a veces los líderes pueden ser líderes para lo bueno, para lo positivo y también para lo negativo. Y Pedro los está jalando, los está influenciando y se los lleva a pescar. Pero en el agua, a la orilla, está el Señor. Y el Señor está preparándoles el desayuno ahí a todos. Y cuando Pedro lo ve, se lanza, estoy tratando de ser muy rápido con este pasaje, se lanza y nada y se pone la ropa, y no al revés, ¿no? En vez de haber dejado la ropa y mientras llegaban los demás se la ponía allá, se pone la ropa y se lanza a nadar a buscar al Señor en la desesperación por estar con el Señor. Pero ¿qué pasa? El Señor se lo lleva aparte, ¿no? El contexto, Pedro había fallado y lo había negado 3 veces. El Señor le pregunta por 3 veces, ¿me amas? ¿No? Pero Pedro le dice, el Señor le está preguntando, ¿me ágapo? O sea, ¿me amas? Y Pedro le responde, te fileo, porque Pedro había ya en humildad había reconocido su realidad, ¿no? Como que le está diciendo, Señor, no te amo tanto como te lo había dicho antes que fallé, mi realidad es esta, aún te quiero, todavía no te amo, ¿no? Entonces, aprendamos a buscar esto, ¿no? Los sinónimos, ¿no? ¿Cuáles son los sinónimos que se usan allí, ¿no? Estas son, por ejemplo, las primeras cosas que nos pueden servir cuando estamos interpretando, ¿no? Tener en cuenta los modismos hebraicos, ¿no? Pastor, ¿qué es esto? Primera vez que escucho, ¿no? Son palabras o expresiones propias del idioma hebreo que no tienen un equivalente en otro idioma y que al ser traducidas pierden su significado original. Son modos de hablar o escribir que se suelen apartar en algo de las reglas de la gramática, ¿no? Y que expresan ideas diferentes de lo que realmente indican sus palabras. Yo tengo un video de una joven que un día me lo encontré, que lo voy a explicar muy rápido, se los voy a compartir. Atentos. Hola, soy Valentina y esto es La Biblia dice. Como seguimos en este mes, que es el mes de la Biblia, hoy les compartiré algo que leí y lo encontré súper interesante. ¿Sabes tú qué es un hebraísmo en la Biblia? Sabemos que las Sagradas Escrituras fueron traducidas del hebreo al griego, al latín, al español, al inglés, etcétera, y a más de 70 lenguas alrededor del mundo.
Hay dos técnicas que se usaron para traducir la Biblia. Una se llama mecánica y la otra dinámica. La diferencia entre estos dos tipos de traducciones es que la traducción mecánica se hace tratando de traducir palabra por palabra. Es decir, que si aquí dice casa, yo voy a decir casa. Si dice cosecha, yo voy a traducir cosecha, literalmente. El problema de una traducción es que hay ciertos conceptos o ideas que son muy hebreas, muy locales, y se traducen la expresión tal cual a otro idioma. Simplemente no se va a entender. Por ejemplo, hay ciertas expresiones típicas chilenas, como qué buena onda, pero si uno lo traduce al inglés diría that good way. Sin embargo, esta expresión para el lector no tendría ningún sentido. La técnica de traducir mecánica hace eso, traduce tal cual. Por eso, en la Biblia Reina Valera, que es una traducción mecánica, hay cosas que no se pueden entender muy bien, como por ejemplo en Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si leemos ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza, en realidad esto no se puede entender. No sabemos de qué está hablando. Sin embargo, no podemos dar cuenta de que esto se trata de un hebraísmo. Por el contrario, las versiones como NTV, Dios habla hoy o Nueva Versión Internacional, la cual son traducciones dinámicas, lo que hace es traducir la idea, una expresión cultural que significa. Entonces, la traducción dinámica se traduce así. Voy a leer Romanos 12:20, pero en NTV. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. El riesgo de la traducción mecánica es que si el autor entiende mal el pasaje, va a traducir mal la idea. El caso es que al ver una expresión que no se entiende, se debe investigar a profundidad para poder traducir la idea correcta de lo que nuestro Dios eterno quiere transmitirnos, para alcanzar un mayor nivel de entendimiento. En la cultura de los tiempos de Yeshua, que es Jesús, y los apóstoles, no existían las estufas eléctricas, sino que tenían que cocinar con carbón. Y en las épocas de frío, esos carbones encendidos los utilizaban como medio de calefacción. No siempre se utilizaba para cocinar, sino para calentar las casas. Si alguien recibía una visita, la persona dueña de casa que despedía al visitante le entregaba unos carbones encendidos, como acto de cortesía, para cuando él llegara a su casa, tuviera con qué calentar su hogar y cocinar. Para esto usaban una especie de cacerola en forma de lámpara y los transportaban sobre su cabeza. De esta manera iluminaban su camino a casa. Estas ascuas de fuegos que aparecen en Romanos 12 nos dan una clara explicación que debemos ser bondadosos con nuestros enemigos. Espero que te haya gustado y que haya sido de gran bendición para ustedes como ha sido para mí. Nos vemos en otro video. ¿Qué otra cosa es importante, hermanos? Tenga en cuenta las figuras literarias. No puedo decir todas. Voy a enumerar las más importantes. El símil, por ejemplo, cuando leemos un texto bíblico, ahí hay tres ejemplos, no los vamos a leer ahora, pero el símil consiste en una comparación formal entre dos objetos o acciones. ¿Cuál es la palabra que se usa normalmente? Es como. El Señor Jesús siempre decía, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es como una perla de gran precio, ¿no? Eso es un símil, ¿no? Cuando usamos una comparación entre objeto o acción, ¿no? La metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente como el símil, ¿no? No sé si podemos abrir para poder definir este ejemplo. Salmos 34:15, si alguien lo puede leer, por favor. Si lo tiene, por favor, el primero que lo tiene, léalo, ¿no? Salmos 34:15. Yo lo tengo, pero en Telea. Ya, puede leerlo, por favor. Dice Salmos 34:15, Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Ya. Es una buena forma porque esa es una traducción dinámica, como decía la chica. Pero acá, por ejemplo, la Reina Valera, que es una traducción, una traducción o una versión, traducción más bien mecánica, dice, es como literal, ¿no? Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces podemos ver lo que es una metáfora, ¿no? Está hablando de o sea, está hablando de que nos imaginamos los ojos de Dios, ¿no? Y es una comparación, como dice, implícita que no se expresa formalmente como en el cine, ¿no? Y otra figura tenemos por aquí. Y otra figura tenemos por aquí, ¿no? La personificación o prosopopeya, ¿no? Se le asignan características de personas a elementos del mundo inanimado, ¿no? Ya sean objetos o ideas, aplicándosele bien al género masculino como al femenino. Alguien que, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo sin abrir el texto, ¿no? Proverbios 1, el 20, el 23, está personificando Salomón personificando a la sabiduría. Dice, la sabiduría clama por las calles, ¿no? Está haciendo de la sabiduría una persona que camina, que tiene pies, que anda, ¿no? Eso es personificación o prosopopeya, ¿no? Eso es Proverbios 1, del 20 al 23. Por ejemplo, la paradoja es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente, ¿no? Y ahí están los textos bíblicos para que usted los pueda después leer y entender lo que significa una paradoja, ¿no? Exactamente con el ejemplo, ¿no? Voy a seguir adelante, ¿no? Otras reglas de interpretación bíblica, por ejemplo, la regla número 2 es interprete dentro del contexto. Hay un dicho que ahí lo tiene en letras grandes, que siempre lo decimos los predicadores y siempre lo decimos porque es necesario, mis hermanos, ¿no? Que todo texto este, debe ser trabajado en su contexto. Un texto sin contexto es un pretexto, porque así se desarrollan las grandes herejías.
y han surgido las grandes sectas, ¿no? A través de un texto sin contexto. Y se ha vuelto un pretexto para poder justificar lo que ellos quieren. Siempre, mis hermanos, que nosotros queramos hacer una hermenéutica adecuada, tenemos que usar los contextos. No podemos interpretar ningún texto bíblico sin entender, pues, con integridad, de manera holística, qué quiso decir a través de sus contextos, ¿no? Vamos a ver algunas ideas aquí, ¿no? Interprete dentro del contexto, extensión del contexto. ¿Cuáles son la extensión? ¿Hasta dónde nos lleva el contexto? En primer lugar, el contexto remoto, ¿no? Está constituido por la totalidad de la escritura, ¿no? De allí se pasa a otros más reducidos, como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es más limitado como el Pentateuco, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de un antiguo pacto, ¿no? Pero también es importante tomarlo en cuenta. El contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Es el pensamiento central que preside en el pasaje en cuestión. Que estoy leyendo este versículo, pero tengo que ver de qué me está hablando el autor. ¿De qué está diciendo el autor? ¿Cuál es la idea central de lo que está diciendo eh, este apóstol o este profeta? ¿Qué nos está diciendo, no? Y aquí está la extensión del contexto general, el contexto holístico, ¿no? Entonces, empieza con un versículo, ¿no es cierto? ¿No? Ahí está el versículo bíblico, el que tú estás leyendo, el que tal vez quieres memorizar, pero también estás tratando de hacer tu devocional, o lo quieres predicar, o lo quieres compartir en la escuela de crecimiento, en tu grupo, ¿no? En tu altar familiar, ¿no? El versículo, pero ¿qué encierra toda la frase de ese versículo? ¿Qué encierra todo el párrafo? ¿No? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? ¿No? ¿Qué encierran los párrafos alrededor, ¿no? Antes y después de la idea completa, ¿no? ¿Qué me está diciendo todo el capítulo? ¿No? Y hay secciones, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que dice, por ejemplo, su ministerio en Capernaum. Y ahí usted puede ver toda esa sección de qué fue todo lo que hizo en Capernaum, qué fue todo lo que hizo cuando estuvo en Samaria, ¿no? Entonces, ¿qué me está enseñando toda esta sección? Que tiene que ver con este versículo que estoy leyendo. Y si quiere ir más lejos, ¿qué me enseña todo este libro? ¿A dónde apunta este libro? Por ejemplo, ¿no? El libro de Mateo, de los Evangelios, ¿a dónde apunta? Apunta a que los judíos puedan reconocer a Cristo como el Rey de Reyes. El libro de Marcos apunta a que los gentiles, específicamente los romanos, también reconozcan a Cristo como el Mesías, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y de allí, si necesitas más contexto, usa otros textos de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento, que nos dicen las doctrinas de ciertas doctrinas con respecto a lo que estoy leyendo en el libro de Romanos, en Corintios. Entonces, ahí tú puedes tener un contexto holístico, global, ¿no? Y una extensión correcta del contexto de lo que estás leyendo. Así es la forma correcta en la que usted y yo debemos interpretar la palabra de Dios, ¿no? Seguimos con las reglas de interpretación bíblica y estamos en el tipo de contexto, ¿no? ¿Qué dice aquí? Determine la conexión del texto en su contexto, ¿no? ¿Cuáles son tres cosas importantes aquí? La conexión lógica de ese pasaje. Las ideas del texto aparecen engarzadas, no sé si esta palabra existe o no, no se me ocurría otra palabra, pero enganchadas podría haber sido, ¿no? En la línea de pensamiento de toda la sección, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que tiene que haber lógica, que tiene que estar concatenado, que tiene que estar, pues, unido, ¿no? Y es la forma en la que usted y yo podemos interpretarlo, ¿no? De manera lógica y correcta, ¿no? La línea de pensamiento en la que va. Te está leyendo un versículo, pero ¿qué me está diciendo el contexto anterior? ¿Qué me está diciendo el contexto después de ese texto bíblico, ¿no? Y allí podemos entrar también al tema histórico, ¿no? Ideas relacionadas con determinados hechos o acontecimientos, ¿no? Es hermoso, a mí me encanta esto, cuando estoy predicando, a mí me encanta, por ejemplo, buscar ese paralelismo, por ejemplo, con otro contexto bíblico, con otro pasaje bíblico, ¿no? ¿De qué me está hablando? Por ejemplo, la semana pasada yo compartí unos pensamientos sobre Juan 15, ¿no? Sobre la vid y los pámpanos. Pero también en Isaías habla sobre la vid, ¿no? Y cómo esa vid se despegó de Jehová su Dios, que era pues, esas ramas, perdón, se despegaron de esa vid, ¿no? Y eso trajo consecuencias. Entonces, la idea es que busquemos esos contextos, ¿no? El otro día estaba leyendo sobre la transfiguración, cuando el Señor los lleva a sus discípulos al monte, ¿no? Y ahí se les presenta, ellos se quedan dormidos, cuando se despiertan, está Moisés y Elías hablando con el Señor ahí en medio, transfigurados, ¿no? Podríamos decir de manera contextual ahora, en tipo holograma, ¿no? Transfigurado, ¿no? Y esto me llevó al pasaje cuando Dios lo lleva a Moisés a la montaña. Dice el texto que el Señor se le puso el rostro y sus vestidos resplandecientes cuando pues, fue transfigurado. ¿Y usted recuerda qué fue lo que pasó con Moisés cuando bajó del monte? Dice que él tenía que usar un velo porque su rostro estaba iluminado.
Entonces, esos son los contextos históricos o las ideas relacionadas con determinados hechos o acontecimientos, ¿no? El contexto teológico también es importante, ¿no? El contenido del texto forma parte de un argumento doctrinal. Las grandes doctrinas, ¿no? Las grandes teologías que conforman este compendio que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? La doctrina de la salvación, la doctrina de los ángeles, ¿no? Nosotros como Asamblea de Dios tenemos 16 doctrinas fundamentales, ¿no? Las doctrinas escatológicas de los últimos tiempos. Entonces tenemos que ahí reconocer y saber el pasaje que estamos leyendo, con qué tipo de doctrinas se relaciona. La salvación, con los últimos acontecimientos, con el pecado, con ángeles, ¿no? Con la sanidad divina. Entonces, ahí uno tiene que identificar estos contextos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Regla número 3, mis hermanos. Regla número 3, ¿no? Describa las circunstancias históricas concretas del autor y los receptores originales, ¿no? ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿No? Bueno, aquí lo puedo describir más fácil, ¿no? Determine quién lo dijo o lo escribió, a quién o a quiénes, para qué o por qué, autor, fecha de escritura, idioma, costumbres, tradiciones, aspectos religiosos, valores éticos, aspectos políticos de interés, economía, aspectos geográficos, ambiente social, contexto mundial y cualquier otro dato de interés, ¿no? Esto ya es un poquito más profundo, pero nos ayuda a tener una interpretación más precisa y adecuada, ¿no? De qué es lo que realmente el autor quería decir, ¿no? La cultura, las costumbres, ¿no? Las tradiciones, perdón, los aspectos religiosos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si usted ha leído este texto cuando, por ejemplo, el Señor va ¿cómo se llama este lugar? Donde estaba en Bethesda, perdón, que se me iba la idea, ¿no? Cuando fue a buscar a ese hombre, ese paralítico que estaba en esa fuente, no sé si eran aguas termales, era como un pozo profundo, ¿no? Era un lugar muy bonito, pero era un lugar de mucha desolación. Y nosotros leemos ahí que había una costumbre, que decían que de tiempo en tiempo venía un ángel a remover las aguas, ¿no? Usted sabe que eso es mitología judía. Eso no necesariamente es algo que realmente era parte del poder de Dios. Eran mitos, eran ideas y mucha gente estaba arraigada y pensaba, el primero que se lance un cuche allí cuando se estén removiendo las aguas, ese va a ser sano. Y este hombre paralítico siempre llegaba último. Pero eso era mitología, era cultura, costumbres, mitología judía. Mira, ahí usted hoy día está aprendiendo algo más sobre interpretación bíblica, ¿no? Hay gente que lo interpreta como que, no, es que sí, eso era Dios. Podría ser que es la soberanía de Dios, algunos se fueron sanados. Pero lo que dicen los autores es que era más bien mitología judía, que un historiador llamado Josefo decía que era un mito que se había regado, ¿no? en este lugar, ¿no? Y que todos estos mendigos, esta gente que estaba desvalida, que estaban ahí solos, este hombre tenía 38 años paralítico y había estado esperanzado a que cuando se removían las aguas, él se iba a lanzar y iba a salir sano. Y él dice, el Señor, no tengo nadie que me meta al agua. Y el Señor tan sencillamente le dice, después de 38 años no te va a costar nada, no tienes que arrastrarte hacia allá. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Imagínense. Entonces esto, ¿no? Costumbres, idiomas, cultura, escritura, ¿no? Ambiente social, contexto mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es parte de la interpretación correcta, ¿no? Marco cultural, ¿no? Marco cultural, ¿no? Primera de Corintios 11 del 2 al 16. Léalo, por favor, después, que ya se me está terminando el tiempo. La cultura, mis hermanos, es el modo de pensar o procesar informaciones en un lugar particular y en una época especial. Hay cosas culturales, mis hermanos, que no podemos hacer la doctrina para nosotros, porque hay cosas que son culturales y del antiguo pacto. Por eso es que hay estas falsas doctrinas de mezclar, ¿no? La gracia de Dios con guardar algunas cosas de la ley, o guardar la ley. Le estás sumando al sacrificio de Cristo cosas de la ley o cosas culturales. Hay mucha gente que anda metida en el mesianismo y que tienes que, pues, peregrinar a Israel para que se complete todo en tu vida y hacerlo acá, y hacerlo allá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas culturales exclusivas para el judaísmo, para los judíos, para los israelitas. A veces queremos pues meter todo ahí en una misma bolsa e interpretarlo de una manera que no es correcta, ¿no? Se puede concluir que la cultura está enmarcada en un lugar y en una época determinada. No podemos eh, sumarle, mis hermanos, a la gracia de Dios algunas prácticas o algunas cosas para poder tener el favor de Dios y la gracia de Dios. No. Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente tanto para el judío como para el gentil, para nosotros. Solo Cristo. No. Hasta ahí yo quiero quedar, me hubiera gustado enseñar un poco más, pero creo que con esto tenemos por ahora. Voy a buscar el material completo para que usted lo pueda leer. Le voy a mandar este PowerPoint, ¿no? Para que usted lo pueda leer. Pero yo quiero terminar con una reflexión importante, mis hermanos. Según de Timoteo 2:15, Pablo le está hablando a su hijo en la fe. Le está hablando a Timoteo. El contexto es que este joven fue
Pablo era un experto para reconocer gente para el liderazgo, ¿no? Me encanta esa actitud de Pablo, de poder escoger gente y ponerlas en los lugares específicos, ¿no? Pablo prepara a este chico, lo disipula. Su madre era Loida, su abuela era Eunice, ellas habían sido cristianas toda la vida. Su padre era griego, este joven, la mamá sí era judía, ¿no? Y Pablo lo lleva a Éfeso para que él pueda quedarse allí como obrero, como pastor, como un pastor asistente, como un pastor encargado de esa iglesia, ¿no? Y Pablo, por lo que leemos en los textos bíblicos, Timoteo tenía un poco de timidez, ¿no? Se sentía intimidado, no parece que no era un hombre extrovertido, no era un hombre, ¿no? Y entre las cosas que le dice, me encanta lo que le dice aquí, segunda de Timoteo 2:15, le dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios. Estas mismas palabras que el Señor le da, que Pablo le da a Timoteo, estas palabras son también para nosotros, mis queridos hermanos, hermanos. Que usted y yo podamos esforzarnos para estar delante de Dios sin ninguna vergüenza. Podamos estar delante de Dios y que Él se agrade, ¿no? Que Él se agrade de nuestra labor. Entender que el trazar la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios, debe hacerse con excelencia. Debe hacerse con sumo cuidado, ¿no? Debe hacerse de una manera sabia, ¿no? A mí me encanta lo que me dice el pastor David. Dice, cuando tengo el privilegio, porque es un privilegio no dado por el pastor Eduardo, es un privilegio de parte de Dios, para mí también. El pastor David dice, cuando tengo el privilegio de subir al púlpito, yo toda esa semana me preparo, y ayuno, y oro, y busco al Señor. Yo creo que eso debe ser algo que todos nosotros deberíamos tenerlo en nuestro corazón, especialmente si vamos a ser maestros de la palabra. Si usted va a ser un maestro, una maestra de la palabra, esta debe ser su actitud, mi hermano. Sea una buena obrera, un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, y alguien que explica correctamente, que interpreta correctamente la palabra de Dios, que lo hace a conciencia, que no... En estos tiempos, hermanos, hay mucho facilismo, es simplemente buscar la inteligencia artificial. No estoy en contra de ir con las nuevas cosas que están pasando. La ciencia avanzará, dice la palabra. Pero no hay nada mejor que dejar que el Señor te inspire, que pases tiempo dejando que ese texto te hable. Antes de correr a buscar un comentario bíblico o antes de correr y poner algo ahí en el chat GPT, primero pedirle al Señor, háblame. Quiero interpretarlo correctamente en mi vida. Y después de haberlo asimilado para mi vida y después de haberme arrepentido de mis pecados a la luz de lo que me dice este texto, yo quiero ahora sí explicarlo correctamente, tener la suficiencia moral, tener la autoridad para hacer una hermenéutica correcta de lo que este pasaje nos dice.